nosotros proponemos que el litigio estratégico se da desde las mismas facultades de comprobación. Nosotros consideramos que una visita domiciliaria bien atendida difícilmente se va a perder frente a un tribunal. Es decir, lejos de la idea antigua de los abogados en el sentido de decir, nosotros no nos metemos hasta que nos traen la resolución del crédito fiscal, en nuestra firma buscamos atender desde el momento en que llega el citatorio de las facultades de comprobación. ¿Por qué lo buscamos así y por qué se los proponemos así? Porque desde nuestro punto de vista no hay nada mejor que ser el abogado que va a defender el juicio, el que va preparando y el que va tomando las decisiones de cómo atender a las facultades, a las autoridades fiscales en sus facultades de comprobación. Entonces, por eso, a pesar de que no vamos a tratar directamente un tema de litigio, vamos a ver cómo la atención de las visitas domiciliarias o de la revisión de gabinete impacta en el resultado del litigio fiscal. Para este tema vamos a platicar un poquito de las etapas de la visita y revisión de gabinete, algunos ejemplos de su atención y su repercusión en la defensa fiscal. Y reitero, es muy importante la atención de las visitas de la facultad de comprobación para ganar el litigio. Si no la atiendes bien, la verdad es que se reducen un 70% las probabilidades de ganar ese asunto. Bueno, entonces tenemos que la visita domiciliaria se compone primero de un citatorio para la entrega de la orden, un acta de inicio, actas parciales, un última acta parcial, un escrito para desvirtuar posiblemente esa última acta parcial, citatorio para levantar el acta final, un acta final y luego viene una determinación del crédito fiscal. En cada una de estas oportunidades, en cada una de estas actuaciones, existe la posibilidad de detectar violaciones. Yo les diría, tenemos que ver todas. Desde que llega cualquier citatorio, a nosotros, a los clientes les decimos, en cuanto llegue el primer citatorio, háblame. Porque necesitamos revisar y atender la visita. Y cobramos por atender la visita domiciliaria, no nada más estamos preparando el juicio. Nosotros somos especialistas en atender visitas domiciliarias y facultades de comprobación. Y como tal, ojalá y no se llegue a juicio. Si se llega, ya la tenemos preparada y si no, nos pagan por el servicio que desempeñamos ahí. Y nos pagan bien. Entonces es un buen área de negocio. ¿Dónde empieza lo más importante que yo les quiero decir? El inicio. Citatorio y acta de inicio, ese es uno de los temas más importantes porque si tumbas esta parte, tumbas toda la visita. Luego está el citatorio para levantar el acta final junto con el acta final. ¿Por qué? Porque el tumbar estas actuaciones lo que provoca es que el tribunal determine que no concluyó la visita o la revisión en tiempo. Y si no concluye la visita o la revisión en tiempo, la autoridad tiene una sanción que se especifica en el 46A. Es decir, queda sin efectos todo lo actuado desde la misma orden, sin posibilidad de reponer el procedimiento. Entonces, este tipo de nulidad, a nosotros nos encanta buscarla. Lo más que atacamos siempre es el acta final, en el caso de la visita domiciliaria, para tratar de obtener una sentencia completa, porque si te dan esa sentencia, primero es de forma, es importante decirlo, y en la forma las autoridades fiscales no tienen recurso. Y segundo, es una sentencia completa. Es una verdadera sanción a la autoridad fiscal por hacerlo mal. ¿Sale? Entonces, bueno, yo hablo porque yo soy del lado del contribuyente, pero si alguien trabaja para el SAT, ¿verdad? Bueno, pues son las cosas que tienen que tener cuidado en hacer bien, ¿no? Luego hay oficios extraordinarios, aumento de personal, extensión del plazo, solicitud de documentación y reposiciones de procedimiento. Ok. Estos puntos son importantes porque son, perdón, alguien está golpeando, ¿verdad? Bueno, son puntos importantes porque son actuaciones muy importantes dentro de la visita, que también si logramos bloquear o logramos observar que existen violaciones, posiblemente en un juicio de nulidad tengas muy buenas oportunidades de obtener un resultado favorable. Pero bueno, se las dejo para que vean, sé que todos conocen muy bien el tema de la visita domiciliaria, pero también me gustaría puntualizar que dentro de todos estos actos de la autoridad fiscal existen actos más importantes. Y les diré de una vez, sin duda, el acta final. Así no hayas llegado a revisar o a estar junto con el contribuyente durante toda la visita, si lograste llegar antes del acta final, tienes buenas ventajas, ¿no? Y luego aquí es materia de prueba también. Hay un tema importante, yo creo que lo vamos a ver más adelante, pero se los quiero anticipar.
¿Qué tan legítimo es utilizar cualquier medio de prueba para demostrar que la actuación de la autoridad es ilegal? Y lo hemos discutido mucho. Antes en tribunal fiscal normalmente no usábamos testimoniales. Nosotros empezamos a usar testimoniales y es muy difícil implementarlas. Esa es la verdad. Los secretarios del tribunal no están preparados para desahogar este tipo de pruebas. Bueno, les digo una cosa, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Tampoco estamos acostumbrados a levantar fe de hechos, salvo en casos muy excepcionales. Y luego se duda mucho de la fe de hechos. Entonces, si me lo permiten y yo lo aconsejo, nosotros nos hacemos llevar siempre por funcionarios, siempre por cámaras y buscamos acreditar si algo no está bien, que las facultades de la autoridad no fueron desplegadas de forma debida. La autoridad tiene una espada que se llama presunción de legalidad y la hablaba Oscar hace rato. Contra esa espada de la presunción de legalidad es muy difícil remar. Esa es la verdad. ¿Cómo remas? Con otros actos que tengan fe, con otras pruebas que puedes adminicular para demostrar violaciones a tus derechos constitucionales o en este caso de legalidad. ¿Sale? Entonces, y no tengamos miedo, yo sé que es un tema que puede causar escozor, pero simple y sencillamente creo que es legítimo y es ético. Es legítimo porque no hay otra forma de acreditar que la autoridad no llegó a la hora que llegó, si no es con un notario esperando, diciendo, estamos esperando a la autoridad y la autoridad no llegó. Y si todavía nos quieren objetar esa prueba y tengo una cámara, es legítimo prender la cámara y decir, vamos a ver a qué hora llega la autoridad junto con el señor notario. Entonces, sé que son temas que parecen rudos para el litigio fiscal, pero yo lo que le digo a los jóvenes que trabajan en nuestro despacho es, ¿y qué tan rudo va a ser para el cliente cuando le ejecuten su patrimonio? Esa es la verdad. ¿Qué tan rudo va a ser para él cuando se le acabe su patrimonio o le quiten una gran parte de su dinero? Va a ser muy rudo también. Y en ese nivel, siento, o es mi opinión, que también nosotros tenemos que elevar el nivel de nuestro litigio y que tenemos que ser agresivos y que tenemos que tratar a toda costa de defender a nuestro cliente. Sin mentir, evidentemente, hay que ser éticos, pero todo lo que haces aquí, pruebas, constitución de pruebas, videos, es válido. Y les voy a decir una cosa, no es algo nuevo, es el uso de las fe de hechos, de las videocámaras, se ha estado usando. El SAT en la Ciudad de México acaba de perder un litigio importante con cámaras, sin notario, y sé que no le gusta, sé que ha sido difícil el tema, pero hoy en día va a ser mucho más usual. ¿Por qué? Porque prácticamente ya nada es ilegal, en el sentido de decir, los formatos impresos se equivocan, las hojas, yo tengo asuntos en que las hojas me notifican 3 créditos, están mal las hojas, no sabemos ni cuántas hojas se compone cada crédito y el tribunal me dice, no, pero eso no es violatorio de nada, el crédito está completo. Dije, no, las actas deben estar perfectamente circunstanciadas para darme la certeza de que me notificaste lo que tenías que notificarme. Cada vez más los formalismos se están echando a la deriva. Entonces tenemos que fortalecer más ahora el material probatorio para probar que la autoridad, en algunas ocasiones, aplasta los derechos del particular. En la revisión de gabinete sucede lo mismo, está el citatorio para notificar un requerimiento de información y la notificación de un requerimiento. Está la entrega de información, están los requerimientos adicionales, la contestación a los requerimientos, el muy importante oficio de observaciones. ¿Por qué? Porque con él se concluye la etapa de revisión, es decir, aquí es donde toman el plazo de los 12 meses, aunque hay teorías que dicen que son 20 días después. Pero bueno, para nosotros decimos el oficio de observaciones es con lo que se concluye la facultad de comprobación y es lo que es susceptible de impugnarse por 46A, buscando una nulidad importante. Está el escrito para desvirtuarlas, que también veremos que es muy importante, porque en el escrito para desvirtuarlas normalmente confiesas fechas de notificación. Normalmente. La verdad, nosotros no lo hacemos, pero en la mayoría de los casos que vemos que no atendemos la visita a nosotros, ahí viene notificado tal día, ¿no? El oficio notificado tal día y vengo y, bueno, pues ahí ya estás confesando. Y es muy difícil levantar esa confesión. Lo hicimos una vez y nos costó también 2 o 3 amparos para poder levantar esa confesión. Entonces tengan cuidado con el escrito de observaciones, con el escrito para desvirtuar las observaciones, porque por lo menos al momento en que lo presentas, estás prácticamente diciéndole al tribunal, esa es la fecha en que por lo menos yo conocí el oficio de observaciones, ¿sale? Independientemente de que anules el oficio de observaciones, ¿eh? Si vas y lo contestas, pues entonces sabes, es tácito tu aceptación de que conoces el documento, ¿sale? Y vamos a ver una sentencia del tribunal al respecto. Está también la determinación del crédito fiscal, evidentemente es importante, pero lo normal es que
que ya sea aquí el fondo y metas todo en tiempo y forma y no juguemos mucho con las violaciones de notificaciones. ¿Por qué? Porque aquí sí depende tu impugnación, ¿no? Entonces hay que usar los 30 días y hay que presentar las demandas en tiempo. Si le puedes jugar algo, juégale en una violación a la notificación que se salió de los 6 meses, pero lo normal es que en el crédito fiscal no se te va a ir el plazo. Y están los oficios extraordinarios: extensión del plazo, solicitud de documentación, reposición del procedimiento. En la extensión de plazo también es importante comentarles, hoy en día ya atendemos mucho más clientes internacionales y las autoridades hacen muchas compulsas internacionales. Y uno de los requisitos para que el plazo se vaya de 1 a 2 años de las revisiones es que se haya requerido a las autoridades de un gobierno extranjero. Normalmente en mi caso son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero como no hay un procedimiento tan claro para hacer todo esto, Estados Unidos es muy simple: le mandas un escrito, lo reciben y ellos le requieren al particular realmente. No son tan formalistas como lo somos aquí. Esos escritos son difíciles de recuperar, por lo menos en nuestro caso. Y ahondando un poquito en lo que decías, Oscar, en el sentido de decir negativa lisa y llana, bueno, pues si el requerimiento en sí a la autoridad es lo que le faculta a quedarse 2 años en tu casa, pues vamos a negar lisa y llanamente ese oficio o ese requerimiento, porque si la autoridad no puede demostrar su existencia, se va a entender que no existe y por lo tanto se va a acabar el juicio ganando. ¿Por qué? Por sí, pues sí, así es, una caducidad, una preclusión de su derecho, como le quieran llamar, 46A, ¿no? Definitivamente. Entonces, para que vean que lo que atiendas en el asunto, lo que aportes, lo que digas, sí es muy importante en el litigio. Va a ser importante la negativa lisa y llana que hagas en el litigio, sí va a ser muy importante, pero si por algo tuviste acceso a ese documento y tú mismo lo aportaste al juicio, ya no puedes defenderte de eso. Entonces, yo creo que es legítimo que digas qué vas a aportar o qué no vas a aportar a un juicio. Como lo es en materia mercantil, si estás defendiendo a un cliente que debe, vamos pensándolo así, pues tú no vas a ir a aportar el contrato en el que diga debo, ¿no? Tú vas a defender, no, mira, aquí están mis pagos, es lo que voy a defender. La otra parte es la que tiene que aportar el pagaré o el contrato, ¿sale? Seguimos, a ver. Perdón. Entonces, con ese tema me gustaría platicarles cuáles son los vicios no invalidantes de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, para que de ahí partamos para construir un poquito nuestro criterio de atención de las facultades de comprobación. Es decir, dice la ley que es entre otros, pero por lo menos estos son los clásicos por los que si tú cometes lo que dice cada uno de estos incisos, el tribunal va a decir, oye, sí, en efecto, es fundado, pero inoperante. Es fundado porque es una violación de la autoridad, pero ¿qué crees? Que está consentida y por lo tanto no trasciende como una violación a tus derechos, ¿sale? Y uno es cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden. Entonces, a ver, lo importante que tenemos que advertir es siempre y cuando se inicie con el destinatario de la orden. Pues para empezar aquí lo que me dices, el destinatario de la orden nunca tiene las facultades de comprobación y no es ningún delito, es una elección, es un derecho que tengo a decir, señor, yo le recomiendo que usted no atienda la orden de visita. ¿Por qué? Porque si la atienda, cualquier violación que haya en su proceso va a quedar convalidada. Y entonces dejamos a cargo de los empleados, de los contadores, de los asesores, la atención de este tipo de facultades de comprobación. Segundo, cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse. La realidad es que es difícil que se notifique fuera del domicilio. Este es un tema que normalmente no sucede, pero acabo de leer una sentencia hoy que sucedió. Esa es la realidad, ¿no? Y la abogada, muy trucha, se puso y dijo, aquí está mi constancia de situación fiscal y me notificaste en otro domicilio, ¿no? Era una responsabilidad solidaria y le notificaron en el domicilio de empresa y se cayó el mandamiento de ejecución, ¿no? Entonces, válido, ¿no? Para que tengan esa… ¿Saben dónde sucede mucho? En el predial, de una vez se los digo. Nunca notifican en el domicilio fiscal. Siempre notifican, les digo porque el otro día me requirieron de mi casa, notifican, sí, pero yo me paré, la verdad. Entonces, te notifican en el domicilio del predio, de los terrenos. Ya ven que paga 4 veces lo que una casa y es súper inconstitucional. Y lo están soltando todos los días en amparo. Bueno, entonces…
Oye, pues está mal notificado los 5 requerimientos que me hiciste porque los traen al amparo y dicen, no, ya te había notificado. No, es que lo notificaste en un terreno. Pues, ¿quién se va a notificar ahí? ¿El guardia del terreno? Perdón, pero no valen. Los anulas y entras al fondo del asunto. Luego está el tema de cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios del procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o su representante legal. Vuelvo a decir, pues ni el interesado ni el representante legal es óptimo que atiendan la visita o las facultades de comprobación. Un segundito, por favor. Entonces, las facultades de comprobación no deben ser atendidas por los representantes legales, salvo en casos indispensables. En la visita domiciliaria se entiende con cualquier persona. En la visita domiciliaria no es necesario ir y decirle a la autoridad por escrito, tienes todo a tu disposición en mi domicilio. Su obligación es acudir al domicilio. Cuidado, esos requerimientos que parecen que es entrégame las cosas y nos vamos y nos engañan, esa es la verdad. Vamos y les entregamos cosas que no tendríamos por qué entregarles ni ponerlos a su disposición. Si te dicen 6 días, tu obligación es estar al día 6 con tus papeles en la oficina. Y si no llegan, no importa, el día 7 lo recibirán, el 8, el 9 o durante todo el año que tienen para recibir esa información. Entonces, cuidado con eso. También la autoridad también tiene su tecnología, ¿no? Entonces, te ponen, oye, y por favor dime por escrito que ya puedo pasar por ella. ¿Por escrito de quién? Del representante legal. ¿Para qué? Para que se entere y lo puedan vincular, ¿no? Está también revisar todas y cada una de las actuaciones de la autoridad a efectos de detectar vicios. Yo creo que la atención correcta de una visita domiciliaria o de una facultad de comprobación es una por una leerla. No puedes dejar de leer cada facultad. Llega el citatorio y lo tienes que leer. Llega la notificación y la tienes que leer. Y tienes que ir apuntando. Y tienes que ir diciendo cómo voy a planear el litigio de llegar a necesitarse. Por lo menos lo hacemos así. Nosotros tenemos ahí un cuadrito de control para poder decir, estas son nuestras violaciones y esta es la forma en que yo voy a atender la visita derivado de las violaciones que he detectado hasta el día de hoy. Si mañana hay una nueva, la atenderé de diferente forma. Pero hasta el día de hoy, esa es mi fórmula para atender la visita derivado de los errores en que la autoridad ha incurrido. Si existen vicios importantes, valorar el no contestar o no atender la actuación, eso es importante. Cuidar el tema de los préstamos, eso ya lo estabas platicando, ya que de no ser declarados se presumen ingresos para las personas físicas, para las personas morales también ahí hay un tema en casos de efectivo. Entonces cuidemos mucho, a veces, es un contrato de préstamo, pues no. La forma en que atiendes esta visita también te puede vincular. Sí, no te preocupes, vamos a hacer un pagaré, ¿no? Y listo. Pues, ¿qué crees? Que tú le acabas de dar a la autoridad, si se pone trucha, perdón por la palabra, le acabas de dar la espada para que te mate. ¿Por qué? Porque dice, entonces es un préstamo, sí, enséñame dónde lo declaraste, persona física, ¿no? No lo declaré. Pues, ¿qué crees que la primera sala nos acaba de decir? Que ni siquiera tienes prueba en contrario. Es como consecuencia de no haberlo declarado, se considera ingreso y pelas. Jure et jure, ese es el término, ¿no? Bueno, y luego están, y en las personas morales sucede con los préstamos en efectivo. Hay que cuidar las pruebas que sean corroborables por los terceros, señores. Ya no estamos en el tema de que inventamos una prueba y la metemos a ver qué pasa. La autoridad, si es una prueba importante, compulsa y compulsa a cualquier nivel. Entonces, si hay un documento que no les gusta o saben ustedes que podría ser negado por un tercero, es decir, si alguien lo inventó, pues yo les diría, traten de convencer a los clientes de que no usen esas estrategias al día de hoy. La autoridad va a compulsa, el otro niega, y ¿qué creen? Que además de un tema fiscal, nos pueden buscar por un tema cuya palabra no me gusta pronunciar porque yo soy fiscalista, pero aquí hay penalistas también, ¿no? Entonces, tengan cuidado, o sea, ya no es tan fácil preconstituir pruebas. Y digo, no es que yo me dé golpes de pecho, oye, pues si no está un contrato, pues celébralo, ¿no? Pero con la gente real, es diferente documentar algo que construir o inventar algo, ¿no? Y en el tema de los préstamos se da mucho, porque creemos que es fácil, pues no es fácil. Y veremos entonces, vamos un poquito rápido porque el tiempo es corto, pero espero que podamos hacerlo. Vamos a cuidar las pruebas y en el acta final y oficio de observaciones es el acto más importante de la facultad de comprobación de la autoridad, del que se puede obtener gran beneficio. ¿Por qué? Porque el tumbarlo implica una violación al 46A y es nulidad lisa y llana, máxima consecuencia de la nulidad. ¿Sale?
tal como si no, como si hubieras pagado, por ejemplo, en el caso que debieras. Bueno, les voy a hacer nada más brevemente algunos comentarios, algunos extractos de sentencia para que puedan darse cuenta de la importancia del asunto. Dice en un tema de revisión de gabinete, en razón de lo anterior, aun cuando ha resultado ilegal la notificación del oficio tal por el que se solicitó al accionante diversa información y documentación a fin de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales revisadas, se estima que no se causó una afectación a la esfera jurídica de la actora ni trascendió el sentido de la resolución impugnada al haber presentado la demandante el escrito de 3 de octubre del 2011, con el objeto de desvirtuar la determinación de actos o actividades presuntamente grabados en cantidad de tanto que se originan de los depósitos de los meses de mayo y noviembre, bla, bla, bla. De ahí que no obstante resultar fundado el concepto de impugnación en estudio, el mismo resulta insuficiente para trastocar la legalidad del acto controvertido. Ese es el digno ejemplo de una violación que es, ¿cuál es la palabra? Convalidada por nuestra actuación. En este caso, les voy a decir, dentro de esa sola resolución tuve 6 argumentos fundados pero inoperantes. ¿Por qué? Porque el contribuyente atendió junto con su contador y además junto con las autoridades fiscales que le decían cómo atender la visita, ¿no? Esa es la verdad. Luego, sin que obste para lo anterior el que la parte actora argumente que no existe un oficio de observaciones legalmente notificado, en tanto que, como se ha determinado en el presente fallo, las irregularidades contenidas en la notificación del oficio de observaciones fue convalidada por la propia actora al dar contestación a ese oficio, ¿no? Aunado el reconocimiento expreso de esta, en el sentido de que el 15 de septiembre del 2011 fue recibido el oficio de observaciones, según lo señaló la propia actora en el escrito que recayó. ¿Saben? Entonces, esta es una confesión. Por eso no confesamos. Por eso no le pongan fecha de notificación a nada, nada más no lo hagan. Es difícil, incluso con nuestros abogados, en el proceso de aprendizaje es difícil convencerlo que pueden hacer escritos sin confesar fechas. Podemos contestar sin decir en cuándo nos notificamos, de veras, pero tardas en experimentarlo. Hay que intentarlo, ese es mi… Perdón. Así, ante la ilegalidad precisada, debe concluirse que la notificación practicada a la actora respecto del oficio de observaciones resulta ilegal al no ajustarse a lo dispuesto en el 136 y 137 del Código Fiscal, debiendo tenérsele por conocedora del mencionada resolución hasta el 3 de octubre, fecha en la cual el demandante compareció ante la autoridad a desvirtuar el oficio de observaciones. Ese lo ganamos, esa es la resolución después de amparo, pero nos costó un trabajal. ¿Por qué? Porque estaba confesado. Yo dije, no, del texto no se desprende una confesión clara y precisa de la fecha de notificación, sino de la fecha de la constancia de notificación. Y gracias a Dios, el colegiado compró la idea y dijo, está bien, pero ¿sabes cuándo? En cuanto presentaste el documento, ahí ya conocías. Le dije, sí, nada más que al presentar el documento, ya se han venido los 12 meses y gracias a Dios ganamos por nulidad lisillana, ¿no? Entonces es importante para que vean ese efecto. En la visita domiciliaria, un ejemplo de la visita domiciliaria y algunas violaciones es, asimismo, esta sala tiene la convicción de que el representante legal de la empresa actora se encontraba en el domicilio de esta el día 20 de junio del 2011 a las 12:30 horas, día y hora en la que fue citado por la visitadora en el citatorio del 17 de junio del 2011 a efecto de realizar el levantamiento del acta final, ya que de las pruebas aportadas por la demandante al presente juicio y en específico a la fe de hechos levantada por él, no voy a decir quién, el día 20 de junio del 2011 y las cuales se encuentran agregadas a fojas tal de autos, se desprende lo siguiente. Por tanto, a partir de esa fecha, la autoridad tenía un plazo de 12 meses para levantar y notificar el acta final de visita domiciliaria, referida en el 46, ¿verdad? Por lo que realizado el cómputo de ese lapso temporal, se tiene que la autoridad fiscal tenía hasta el 22 de junio del 2011 para concluir la visita domiciliaria, sin que lo anterior ocurriera, ya que como quedó precisado anteriormente, al haberse levantado indebidamente el acta final, tal situación trae consigo la visita domiciliaria no se haya concluido y por lo tanto que se hubiese concluido en el plazo de 12 meses, ¿no? Y ese es un ejemplo de que sí se puede desvirtuar la presunción de legalidad de una actuación de la autoridad. Muy difícil, la verdad que no es fácil, también costó muchos amparos, pero ahí está, ¿no? Y bueno, finalmente son ejemplos para decirles por qué el litigio, y se lo voy a decir claramente, a mí me parece, el litigio se gana desde las facultades de comprobación.